Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 19, 1. Diseño, complejidad, orden. Evidencia irrefutable de un creador. Esta es la primera lección de una serie de estudios destinados a brindar una descripción general de la Biblia. Aunque esta serie nos llevará desde el Génesis hasta el Apocalipsis, no es un estudio completo y en profundidad de toda la Biblia. Más bien, es un punto de partida para aquellos que nunca han leído, o no están familiarizados con la palabra de Dios y no saben por dónde empezar. Este puede ser el punto de partida. El tema de esta primera lección es la creación de Dios y la edad de la tierra. Antes de considerar la creación de Dios, es importante que afirmemos que la creación se describe en la Biblia y que la Biblia es el tema de nuestro estudio. La Biblia es un libro viviente. Es un manual para la vida del hombre. Es el libro de libros. En este libro, la Biblia, Dios revela la verdad sobre sí mismo, sobre el hombre, sobre el mundo que nos rodea y sobre cómo debemos vivir. La Biblia se compone del Antiguo y Nuevo Testamentos. Hay 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento. La Biblia. ¿Cómo escribió Dios la Biblia? La Biblia declara que todas las escrituras están inspiradas por Dios y no por obra del hombre. Dios reveló su palabra a creyentes escogidos y preparados, quienes transcribieron todo lo que el Señor les habló a través del Espíritu Santo. La Biblia fue escrita durante un periodo de 1600 años por más de 40 escribas individuales de diferentes niveles de la sociedad, incluyendo reyes, campesinos, filósofos, pescadores, poetas, científicos, etc. La Biblia tiene un total de 66 libros. La Biblia es el libro que cambia la vida de las personas. Por lo tanto, si aplicamos lo que está escrito en ella, cambiará todas nuestras vidas. Debido a que el Señor es el Dios que nos creó, Él es quien nos ha dado un manual para cómo vivir esta vida. Cuando compramos cualquier aparato, viene con un manual. Podemos empezar a utilizar el aparato sin consultar el manual, pero si queremos utilizarlo exactamente como está indicado, la lectura del manual es fundamental. Lo mismo ocurre con la Biblia. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Dios nos creó y si queremos vivir nuestra vida con el propósito para el que fuimos creados, entonces debemos leer el manual de instrucciones que Dios nos ofrece. El libro de Josué promete que si leemos constantemente este libro, Dios nos bendecirá. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Josué 1, 8. La Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es un libro completo, y las cosas que se describen en el Antiguo Testamento fluyen a la perfección con las del Nuevo Testamento. Mucha gente quiere entender el libro de Apocalipsis, pero es imposible entender el futuro del hombre sin ningún contexto de su comienzo, o su historia como se describe en la Biblia. Cuando leemos cualquier libro, queremos saber cómo terminará, pero si simplemente leemos el final de un libro sin ningún conocimiento de su contenido, seremos incapaces de comprender su significado. La creación. Nuestra primera pregunta es, ¿qué creó Dios y cómo? Se habla mucho sobre la creación. Es importante entender que Dios creó el mundo en 6 días literales de 24 horas. Hay muchos argumentos sobre si Dios creó el mundo en 6 días, 6.000 años o durante miles de millones de años. O que Dios no creó el mundo, pero que espontáneamente explotó de la nada. Aprenderemos lo que dice la Biblia sobre esto. Si creemos que todo lo que está escrito en la Biblia es la palabra de Dios y es verdadero, entonces podemos estar seguros de que Dios nos dará discernimiento cuando la leemos. Cuando estudiamos la palabra de Dios, es importante entender lo que realmente está escrito allí y no poner nuestra propia interpretación. La Biblia dice al final que no debemos agregar palabras o eliminar ninguna palabra de ella. Sabemos que cuando compartimos información es como un teléfono roto. Por ejemplo,
Alguien te dice cómo cultivar bacterias, pero cuando lo vuelves a contar, solo comunicas la mitad del proceso correctamente. Por eso es tan importante ver lo que Dios realmente escribió en su palabra. Primer día de la creación. Génesis 1, 1 a 5. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1, 1. Algunas religiones describen cómo se crearon dioses diferentes. La Biblia no explica cómo Dios fue creado. Dice que en el principio, Dios creó. No dice quién creó a Dios, porque Dios es el creador de todas las cosas, y él mismo no es un ser creado, sino que existe eternamente, y es la fuente de toda vida. Los primeros versículos declaran el hecho de la creación, y los siguientes versículos la describen en detalle. Y la tierra estaba desadornada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Génesis 1, 2 a 5. Es interesante notar que el sol no fue creado primero. Lo primero que Dios creó fue la luz. El hombre se hace muchas preguntas y tiene muchas teorías sobre la sustancia y la fuente de la luz. La Biblia declara que Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él, 1 Juan 1, 5. Por lo cual sabemos que el Señor creó la luz el primer día. Él creó su sustancia, y Él es su fuente, toda la luz proviene de Dios. Segundo día de la creación. Génesis 1, 6 a 8. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Génesis 1, 6 a 8. Esto describe la creación del firmamento, literalmente una expansión, o el arco visible del cielo. Notemos que la tierra en estos momentos aún no estaba creada, solo que hubo división entre las aguas. Esto se refiere a la atmósfera, las nubes subieron y el agua se quedó abajo y en medio estaba nuestra atmósfera, el aire que respiramos. Este fue el segundo día. Tercer día de la creación. Génesis 1, 9 a 13. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco, tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra yerba verde, yerba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su naturaleza, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Produjo, pues, la tierra yerba verde, yerba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su naturaleza. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Génesis 1, 9 a 13. Esto nos demuestra que Dios creó la tierra el tercer día. Es importante notar que Dios creó todo por el poder de su palabra. El hombre no puede crear nada de la nada. Pero aquí vemos que Dios hizo que el universo existiera de un completo vacío. Por lo tanto, la palabra de Dios, la Biblia, es tan poderosa que va más allá del entendimiento finito del hombre. Pero Dios nos dio su palabra escrita para que podamos comenzar a entenderlo. Cuarto día de la creación. Génesis 1, 14 a 19. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día y la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche, también las estrellas. Génesis 1, 14 a 16. No fue hasta el cuarto día que Dios creó luces celestiales.
Cuando miramos al cielo, podemos tener un vistazo de los millones de estrellas y galaxias, pero en la Biblia se las describe simplemente como estrellas mayores y menores. Dios creó una cantidad innumerable de cuerpos celestes, y lo describió simplemente como que fuera una ocurrencia tardía, también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz y las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Génesis 1, 17 a 19. Quinto día de la creación. Génesis 1, 20 a 23. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente, que se mueve, que las aguas produjeron según sus naturalezas, y toda ave alada según su naturaleza, vio Dios que era bueno. Y bendíjolos Dios, diciendo: fructificad y multiplicad, y llenad las aguas en los mares, y las aves se multipliquen en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Génesis 1, 20 a 23. Preste atención a las palabras, su naturaleza. Dios lo menciona específicamente. El hombre, cuando rechaza a Dios, trata constantemente de encontrar alguna prueba para sus teorías de la evolución. El hombre ha intentado crear nuevas especies apareando diferentes animales o aves. Intenta demostrar que no somos la creación de Dios, sino que evolucionamos de algo, de cualquier cosa. Pero Dios nos aclara esto en su palabra. Podemos criar diferentes animales derivados de la misma naturaleza y obtener un animal diferente. Por ejemplo, es posible aparear un burro y un caballo para producir una mula. Sin embargo, una mula es estéril y no puede reproducirse. Entonces, para obtener un gran número de mulas, es necesario criar burros y caballos constantemente. Los estudios genéticos también confirman que las cebras, caballos, ponis y burros son creados de la misma naturaleza y, aunque pueden aparearse, sus crías son generalmente estériles. Sin embargo, los animales de diferentes naturalezas, como un gato y un perro, no se pueden aparear de ninguna manera. Por lo tanto, cuando Dios dijo, según su naturaleza, estableció que la reproducción entre diferentes naturalezas es imposible, lo que niega categóricamente todas las teorías de la evolución. Sexto día de la creación. Génesis 1, 24 a 25. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su naturaleza, bestias, y serpientes, y animales de la tierra según su naturaleza, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su naturaleza, y ganado según su naturaleza, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su naturaleza, y vio Dios que era bueno. Génesis 1, 24 a 25. Dios repite las palabras, según su naturaleza, 8 veces en 6 versículos. Cuando Dios dice algo, es importante. Cuando lo dice 2 veces, debemos prestar atención. Cuando lo dice 8 veces, debemos prestarle mucha atención. Dios quiere decir exactamente lo que dice, y su palabra sobrepasa la prueba del tiempo y los ataques del hombre. La creación del hombre. En este punto de la narración, Dios aún no ha completado su creación. En el sexto día, Dios también creó al hombre, pero lo creó de manera diferente. Cuando creó a los animales en el versículo 24, la Biblia dice, Dios dijo. Luego en el versículo 25, dice, Él creó. Entonces, Dios dijo y lo hizo. El versículo 26 es diferente. Mire cuidadosamente el relato bíblico. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Génesis 1, 26a. En primer lugar, se lo dijo a alguien. Mire el plural, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Surge la pregunta, ¿con quién está hablando?
Estas palabras declaran una pluralidad y expresan que otros son colaboradores en la creación. ¿Quiénes son estos otros? Al leer la Biblia, encontramos que habla de Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo, un Dios en tres personas divinas, lo que conocemos como la Trinidad. En segundo lugar, el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. El hombre se diferencia de todas las demás criaturas en que solo él posee personalidad, moralidad y espiritualidad. El hombre tiene conocimiento, sentimientos y una voluntad que lo distingue de todos los animales y plantas. El hombre puede emitir juicios morales y tiene conciencia. Lo más importante es que el hombre está hecho para la comunión con Dios. Solamente las personas fueron creadas a semejanza de Dios. Cuando creó al hombre, Dios dijo: "Y señoree en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra". Génesis 1, 26b. Aquí encontramos que Dios puso al hombre a cargo de todas las criaturas. Lo mismo se aplica hoy como al principio, el hombre tiene control sobre toda la creación. Si bien es cierto que muchos animales son más fuertes que los hombres, es un hecho observable que, no obstante, el hombre es dominante. Luego la Biblia dice: "Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó". Génesis 1, 27. El versículo 27 declara el hecho de que Dios creó al hombre y a la mujer. El proceso por el cual Él los creó se describirá en el capítulo 2, que discutiremos en la próxima lección. Y los bendijo Dios, y les dijo: "Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra". Y dijo Dios: "He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer". Génesis 1, 28 a 29. En estos versículos encontramos que Dios ordenó al hombre que fructificara, se multiplicara, y llenara la tierra. Escuchamos muchos argumentos sobre la superpoblación, que la población mundial debería reducirse, que la gente debe controlar cuántos hijos tiene. Olvidamos que es el Señor quien bendice, es Él quien determina si dará o retendrá hijos. Dios dijo que se multiplique, entonces Él es quien suplirá. No es función del hombre ayudar a Dios a conservar los suministros de la tierra, reduciendo la población. La responsabilidad del hombre es cuidar el medio ambiente. Dios le dio a Adán el mandato de subyugar la tierra, y el cuidado del medio ambiente todavía se aplica a nosotros hoy. Por eso es vital conocer y comprender la diferencia entre el área de responsabilidad del hombre y el área de responsabilidad de Dios. También es interesante notar lo que Dios le dio a la gente para comer en el versículo 29. Y dijo Dios: "He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer". Al principio, Dios le ordenó al hombre que comiera frutas, verduras, nueces, pero no carne. El comer carne llegó más tarde. Lo mismo se aplica a los animales. "Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer". Y fue así. Génesis 1, 30. Todos los animales fueron creados herbívoros, no se mataron ni se comieron entre sí, esto también llegó más tarde. Finalmente, este capítulo concluye con: "Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto". Génesis 1, 31. Cada día de la creación termina con el pronunciamiento de Dios de que era bueno. Pero en el sexto día, después de la creación del hombre y la mujer, Dios declara: "Era bueno en gran manera". Séptimo día. Génesis 2, 1 a 3. Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos.
Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Génesis 2, 1-3. Bien podemos hacernos la pregunta, ¿puede Dios crear el mundo en un segundo, o en 6 segundos, o en 6 minutos, o en 6 horas? ¿O necesita miles o millones de años, o como se acaba de leer, Dios creó este mundo en 6 días? ¿Podría Dios haber creado este mundo en un momento? Sí, podría. No hay nada que Dios no pueda hacer. Entonces, ¿por qué 6 días? Podemos ver que Dios tiene un propósito en esto. Él estableció un modelo a seguir para el hombre, 6 días son para nuestro trabajo, pero el séptimo día es para el Señor. Es un día reservado para enfocarnos en aquellas cosas que agradan a Dios. Por supuesto que el hombre debe descansar, pero que descanse alabándole a Dios, alabando todo lo que Él hizo, alabando su creación, alabándole como el Creador. Simplemente, Dios nos muestra cómo vivir durante la semana. Y es cierto, cuando vamos a trabajar necesitamos los fines de semana. Normalmente trabajamos 5 días, el sexto día lo pasamos haciendo las tareas del hogar, pero el séptimo día es del Señor, debiéramos estudiar su palabra, estudiar cómo agradarle a Él, porque Dios es un Dios de bendiciones. Él quiere bendecirnos. Él nos pide que le adoremos, esto es lo más hermoso que podemos hacer para servir al Señor, porque entendemos que servimos a nuestro Creador. La edad de la Tierra. Examinemos ahora la pregunta, ¿cuántos años tiene la Tierra? La teoría evolutiva nos haría creer que la Tierra es increíblemente vieja. Según Charles Darwin, tiene 100 millones de años. Pero en los últimos 150 años, esto se ha incrementado a 4.500 millones de años. Entonces, ¿cuántos años tiene la Tierra? ¿Millones de años, o miles de años? Unos miles, o miles de millones. Si aceptamos que todo lo que está escrito en la Biblia es verdad, que no hay mentiras, y queremos entender este libro, entonces podemos calcular la edad de la Tierra mediante el estudio de las genealogías bíblicas desde Adán. Consulte la línea de tiempo dada aquí. Nos referiremos a esta línea de tiempo en otras lecciones. Según el relato de Dios, Génesis 1, Apocalipsis 21, describe la línea de tiempo completa del hombre. A mitad de esta línea de tiempo, tenemos la cruz, que significa la crucifixión de Jesucristo. Este es el evento más importante de la Biblia, y se menciona en casi todos los libros de la Biblia. El Antiguo Testamento describe eventos que sucedieron antes del nacimiento de Cristo. El Nuevo Testamento describe eventos a partir del nacimiento de Jesucristo, su vida terrenal y en adelante, hasta un tiempo final a un futuro. Calcular el tiempo desde el principio hasta el diluvio no es difícil, ya que se puede determinar a través de la genealogía de Adán. El período posterior al diluvio se calcula por las fechas de eventos históricos, como el período de la esclavitud de Israel en Egipto, los reinados de diferentes reyes, el surgimiento de imperios mundiales, etc. Esto hace posible calcular la edad aproximada de la Tierra. El diluvio fue aproximadamente 1665 años después de la creación. El Éxodo, aproximadamente 2700 años después de la creación. El libro de Daniel estipula un periodo de 483 años desde el decreto para reconstruir Jerusalén, hasta la crucifixión de Cristo, más 7 años adicionales de tribulación que aún son futuros. La historia de la Iglesia hasta el presente es aproximadamente 2000 años, a partir de la crucifixión. La Iglesia no fue descrita en el Antiguo Testamento. Era un misterio y no se da una línea de tiempo para ella. El próximo gran evento en el calendario bíblico es el rapto de la Iglesia, que estudiaremos más adelante. El libro de Apocalipsis se ocupa principalmente de la tribulación de 7 años. Este es un tiempo de gran juicio, del cual Dios promete salvar a sus hijos, llevándolos de la tierra hacia Él. Este es el rapto.
Después del periodo de la tribulación, Jesucristo regresará a la tierra con sus santos, y reinará por 1000 años. El reinado milenario de Cristo se describe en Apocalipsis 19. Los capítulos 4 al 18 del Apocalipsis describen 7 años de gran tribulación, cuando habrá muchos desastres naturales, guerras generalizadas, caos social y económico, interferencia demoníaca y los juicios directos de Dios. Algunas personas argumentan que los desastres naturales que están ocurriendo ahora, prueban que estamos viviendo en la gran tribulación de 7 años. Sin embargo, esto no puede ser cierto porque la iglesia no ha sido arrebatada. Después del rapto no habrá iglesia cristiana en la tierra, y Dios estará tratando con la nación de Israel una vez más. Cuando miramos detenidamente la línea de tiempo bíblica, por supuesto queremos saber dónde estamos ahora. La respuesta es, no lejos del rapto. Si sumamos los años en la línea de tiempo, tenemos aproximadamente 7000 años. Hay aproximadamente 4000 años antes de la crucifixión, seguidos por aproximadamente 2000 años de la era de la Iglesia. Los últimos 1000 años, es el reinado de Jesucristo, y cuando Cristo reine, no habrá guerras. El paralelo que quiero trazar es con la creación. Según la Biblia, con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. 2 Pedro 3, 8. Dios es el autor del orden, creó el mundo en 6 días, y descansó el séptimo. Después de aproximadamente 6000 años, Cristo reinará en la tierra, y el mundo disfrutará de paz y descanso durante 1000 años. Por lo tanto, en conclusión, aunque no es posible poder calcular la segunda venida de Cristo con verdadera precisión, lo importante es estar listos ahora. Mirando la línea de tiempo y lo que dice la Biblia sobre el fin de los tiempos, podemos concluir que el regreso del Señor está cerca. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mateo 24, 36. Durante nuestras lecciones futuras, estaremos siguiendo esta línea de tiempo, observaremos los principales eventos de la Biblia, y veremos cómo toda la Biblia se une como un relato completo de la humanidad. Esta línea de tiempo no es mera imaginación, sino que se basa en lo que declara la Biblia.